Hay una maravilla del mundo antiguo de la que no queda nada. No una ruina, no unos cimientos, no una piedra identificada con certeza, nada. Y sin embargo, durante más de 2000 años, la humanidad la ha recordado, la ha descrito, la ha pintado y la ha colocado entre las construcciones más extraordinarias que han existido sobre la Tierra. Los jardines colgantes de Babilonia son la séptima maravilla del mundo antiguo, y nadie sabe dónde están, ni siquiera si estuvieron alguna vez en Babilonia. Para entender cómo pudo existir algo así, hay que entender primero la ciudad que supuestamente los albergó. Babilonia en el siglo VI a.C. era la ciudad más grande del mundo conocido. Entre 180.000 y 300.000 habitantes vivían dentro de sus murallas. El río Éufrates la atravesaba. Era para quienes la habitaban el centro literal del universo, la ciudad que el dios Marduk había ordenado construir, el punto donde lo divino y lo humano se encontraban. El rey que le dio su forma legendaria fue Nabucodonosor II, que reinó del 604 al 562 a.C. Bajo su mandato, Babilonia se convirtió en algo que desafiaba la imaginación. En el centro de la ciudad se alzaba el zigurat de Etemenanki, dedicado al dios Marduk, cuya restauración tardó 43 años y requirió 17 millones de ladrillos. Una plataforma escalonada con 3 rampas de acceso y un recinto sagrado revestido de ladrillos vidriados en azul intenso. Sus murallas eran tan anchas que 4 carros podían circular en paralelo sobre ellas. La puerta de Istar, la más magnífica de las 8 puertas que daban acceso a la ciudad, estaba revestida de ese mismo azul con relieves esmaltados de leones y de los dragones de Marduk, criaturas de la mitología babilonia con colas de escorpión, cuerpo de serpiente, cuernos y patas de león y de águila. Cruzar bajo su arco debía ser una experiencia que no se olvidaba. La vía procesional que conducía hasta ella tenía más de 20 metros de ancho, flanqueada por muros de 14 metros de altura y más de 60 leones en relieve dispuestos en actitud de ataque a lo largo de todo su recorrido. Una ciudad que construía a esa escala podía perfectamente haber construido los jardines, y los jardines, según quienes los describieron, eran algo sin precedentes. Nabucodonosor II los mandó construir para su esposa Amitis, hija del rey de los Medos, que había dejado atrás las montañas verdes de su tierra para vivir en la llanura árida de Mesopotamia. Los jardines serían su compensación, la naturaleza imposible traída al desierto, las montañas recreadas en vertical sobre terrazas de piedra. El geógrafo griego Estrabón los describió con una precisión casi arquitectónica. El jardín es de forma cuadrangular y cada lado mide 4 pletros. Tiene unas cúpulas abovedadas que descansan una tras otra sobre una cimentación de grandes dados de forma cúbica. Estos cubos, que son huecos, están llenos de tierra que admiten que se planten en ellos árboles de los más grandes. El tejado más alto tiene escaleras para subir y a lo largo de ellas había unas tuberías a través de las cuales los encargados de ellas hacían llegar continuamente agua del Éufrates hasta el jardín. Una ingeniería extraordinaria, un sistema de irrigación ascendente en medio de una civilización que no conocía las bombas mecánicas. Árboles enteros creciendo sobre estructuras de ladrillo y asfalto suspendidos sobre la ciudad. Si existieron, debieron ser, sin ninguna duda, la maravilla que la historia dice que fueron. Pero aquí comienza el problema. Babilonia fue una de las ciudades más documentadas de la antigüedad. Miles de tablillas cuneiformes registraban su vida administrativa, sus transacciones comerciales, sus rituales religiosos, los proyectos de construcción de sus reyes. Nabucodonosor II dejó inscripciones detalladas sobre las obras que mandó construir, las murallas, el zigurat, los palacios, pero los jardines no aparecen en ninguna de ellas, ni en un registro administrativo, ni en una inscripción real, ni en un texto religioso,
ninguna fuente contemporánea a Babilonia menciona los jardines, y quienes sí los describieron, Estrabón, como hemos visto, Diodoro de Sicilia, Beroso, escribieron varios siglos después de que supuestamente hubieran sido construidos y ninguno de ellos los vio con sus propios ojos. Una ciudad que documentó hasta sus transacciones de grano no dejó ningún rastro de la construcción más colosal que supuestamente levantó su rey más poderoso. En 1994, la asirióloga de Oxford, Stephanie Daly, propuso una respuesta que cambiaba todo lo que creíamos saber. Los jardines, según su teoría, nunca estuvieron en Babilonia, estuvieron en Nínive, la capital del imperio asirio, a más de 400 kilómetros al norte, y fueron construidos por el rey asirio Sennacherib. La confusión, mantenida durante siglos, se debió a que los autores griegos y romanos mezclaron en sus fuentes a asirios y babilonios como si fueran el mismo pueblo. Es una teoría con argumentos sólidos. Existen inscripciones de Sennacherib que mencionan jardines extraordinarios en Nínive. Existen representaciones en relieve de jardines palaciegos asirios de esa época, pero en Nínive tampoco han aparecido los jardines. El arqueólogo alemán Robert Koldewey, considerado el fundador de la arqueología científica en Mesopotamia, excavó Babilonia durante 18 años seguidos, de 1899 a 1917. Encontró la vía procesional, encontró la puerta de Istar, incluso encontró los cimientos del Zigurat de Temenanki y parte de las murallas de Nabucodonosor. Es gracias a su trabajo que conocemos la antigua Babilonia. Los jardines no aparecieron por ningún lado. Hoy Babilonia es un yacimiento arqueológico en Irak declarado Patrimonio de la Humanidad en 2019, parcialmente dañado por décadas de conflicto y que no resulta fácil de excavar. El lugar donde estuvo la ciudad más grande del mundo es hoy tierra árida bajo un cielo enorme. El Éufrates todavía corre cerca, como corría hace 26 siglos. Si los jardines estuvieron ahí, no dejaron nada reconocible. Si estuvieron en Nínive, tampoco. Y si nunca existieron con la escala que las fuentes describen, entonces la humanidad mantuvo durante 2 milenios el recuerdo de algo que, en parte o completamente, fue imaginado. Quizás esa sea la pregunta más interesante de todas. No dónde estaban los jardines, sino por qué los necesitamos. La idea de un jardín imposible, la naturaleza desafiando el desierto, la vida creciendo hacia arriba en lugar de extenderse por la tierra, viajó durante más de 2000 años a través de culturas, lenguas e imperios hasta convertirse en una de las 7 maravillas del mundo. Sin pruebas, sin restos, sin que nadie que los describiera los hubiera visto. Hay algo profundamente humano en eso, en la necesidad de creer que alguien en algún momento fue capaz de construir algo que desafiaba lo imposible, en conservar ese recuerdo incluso cuando la evidencia no lo sostiene. Tal vez los jardines colgantes de Babilonia no sean solo una maravilla arquitectónica perdida, tal vez sean también una maravilla de otro tipo, la demostración de que la imaginación humana puede construir y conservar aquello que la piedra no supo guardar. Y hasta aquí llega el vídeo. Si os ha gustado, me ayudaría mucho que dierais like, y si os suscribís todavía mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.